Dios siempre está orando. Para orar, Él quiere tener una relación contigo. Cuando quiere tener una relación contigo, Él entonces está invitándote a participar en su obra. Para participar en su obra, Él te comunica quién es Él, sus caminos, sus propósitos. Para eso, Él habla de diversas maneras. Cuando Él nos habla, tenemos que hacer ajustes, obedecer, y luego terminamos experimentando a Dios de una manera nueva y extraordinaria. Hoy yo quiero hablarles acerca de estos principios, pero en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesús. Vamos a tener nuestra mirada puesta en Jesús como modelo. Primero, esta es la gran verdad que quiero comunicar con ustedes. Jesús disfrutaba una íntima relación con el Padre. Esa relación que tenía con el Padre era desde la eternidad. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, que antes que Jesús naciera en Belén, ya Él tenía una relación íntima con el Padre. Ahora, en el versículo 18 nos dice que nadie vio a Dios jamás. Pero el unigénito, su único hijo, que habita, en Reina Valera dice, en el seno del Padre. Aquí dice que vive en unión íntima con el Padre. Él le ha dado a conocer. El propio Jesús había dicho: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiere dar a conocer. Ahora, nosotros podemos imaginarnos en qué comunión tan íntima, perfecta, estaba Jesús con el Padre desde la eternidad. En la Trinidad hay una relación de amor perfecta. De tal manera, esa relación es perfecta que los tres son uno. Una persona. Son un solo Dios y tres personas. Así de íntima es la relación. Entonces, cuando Jesús viene y nace de María y desarrolla todo su ministerio terrenal, Él quiere, desea, anhela mantener esa íntima relación con el Padre. Por eso vamos a ver a Jesús buscando al Padre constantemente. Por ejemplo, cada día en la mañana buscaba su relación con el Padre. ¿Puede leerme aquí, Calisa, please? Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Gracias. ¿Se han dado cuenta cómo si nosotros no empezamos el día con Dios, en primer lugar, nos es difícil encontrar un tiempo para Dios en el resto del día? Cuesta trabajo después encontrar. Segundo, ¿se han dado cuenta que si no busca a Dios en la mañana, no desarrolla las actividades del día con la misma gracia, poder y guía del Espíritu Santo? ¿No has disfrutado cuán bueno es tener una palabra temprano en la mañana para que durante el día tú puedas volver tu fe a esa palabra una y otra vez y meditar esa palabra una y otra vez y sacarla como espada ante cualquier dificultad, ante cualquier prueba o tentación? Jesús, aunque tenía un día pero muy atareado, eran multitudes de enfermedades, de endemoniados, de personas con preguntas, con dificultades que venían a Jesús. Era la persona más ocupada del mundo. Y sin embargo, Él dice: yo no puedo empezar el día sin encontrarme con Dios. Veamos aquí cómo sigue la vida de oración de Jesús. Jesús durante el día con frecuencia buscaba estar en relación con el Padre. No es que simplemente lo tuve en la mañana y ya puedo seguir adelante con mi vida, sino que buscaba momentos, espacios para retirarse y volver a conectarse con el Padre. ¿Pueden leerme aquí, Susan, please? But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. En la versión en español dice que con frecuencia Jesús buscaba estar en un lugar solo para orar. Y creo que nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Gracias.
Nosotros no nos desconectamos, no deberíamos durante el día, sino permanecer conectados. Qué bueno sería en pequeños momentos de transición buscar a Dios. Cuando digo pequeños momentos de transición, todos los tenemos. Entre una clase y otra, antes que esté la comida. ¿Cuántos de ustedes se desesperan porque no está la comida? Cuando tú tienes que bañarse pero hay alguien ocupando el baño. Siempre hay periodos de transición. Cuando, por ejemplo, usted está en una fila en un drive-thru y otro es el que está manejando o está haciendo una fila, siempre hay tiempo de transición. ¿Cómo tú rellenas esos tiempos de transición? ¿Cómo lo haces normalmente? Dígame, sea franco. Escuchando música. Te voy a poner una música para escuchar muy bien. ¿Qué más? Buscando una conversación, sacando un tema de conversación. Ok, todo eso es válido. Ahora, incorporen este hábito. Hagan una oración. Memoricen un versículo bíblico. Canten una alabanza. Que pueda llenar ese espacio, no con imagen, no con más información, no con más contenido, no con más personas, sino con Dios. Eso es lo que va a permitir que tu alma se mantenga fresca durante el día y conectada. Jesús terminaba sus tareas diarias y procuraba la relación íntima con el Padre. ¿Puede leerme Eridani, por favor? Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Y para qué se retiró a la montaña? Ahí estaba orando. Esa montaña es el Monte de los Olivos. Si nosotros leemos el capítulo 8, versículo 1, hay un versículo allí muy curioso, porque dice el 8.1 de Juan, dice, pero Jesús fue al Monte de los Olivos. Eso solamente el versículo. ¿Por qué? El último versículo del capítulo anterior, que es el capítulo 7, 50 y algo creo que es, dice, cada uno fue a su casa. Y el 1 del 8 dice, pero Jesús fue al Monte de los Olivos. Por eso Jesús tiene una vida extraordinaria, porque buscaba a Dios de una manera extraordinaria. Las personas tenían que buscar a Jesús porque Él tenía el recurso, Él tenía el poder, Él tenía la sabiduría, Él tenía la gracia de Dios, porque se mantenía conectado con el Padre. Las personas volvían a lo cotidiano, volvían a sus casas, volvían a sus afanes, volvían a sus trabajos, a sus labores. Pero Jesús, cuando terminaba, volvía al Padre. La presencia del Padre era la casa de Jesús, donde quiera que estuviese. Amén. No sé tú cómo terminas el día, pero yo termino el día a las 6 o las 7 de la tarde y estoy extenuado. Yo no lo hago, pero creo que debería hacerlo más a menudo. Terminar esa jornada, llegar a casa o quedarme un momento en el carro y hacer una oración para soltar toda esa carga, toda esa ansiedad, todo ese estrés, todo ese cansancio en las manos del Señor, para que su Espíritu Santo refresque mi vida y pueda pasar una noche mejor. Eso lo hacía Jesús. Bien temprano, siendo oscuro, durante el día buscaba cómo conectarse, y cuando terminaba tanto trabajo, tanto que dar y dar y dar, entonces se volvía al Padre para buscar renovación. Ahora, la relación de Jesús con su Padre era su mayor prioridad. Vamos a hablar más de lo mismo, pero quiero hacer énfasis en que Jesús oraba o buscaba al Padre ahora antes de. Primero, antes de comenzar su ministerio. Cuando leemos Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto y tuvo un periodo de 40 días en ayuno. ¿Qué es el ayuno para ti? ¿Qué significa el ayuno? Sacrificar algo que le gusta mucho para decir que esto no es más que, no es como un ídolo que quieres, yo quiero compartir lo que estoy haciendo, compartir esto, más dedicar ese tiempo más a Dios que lo que me gusta lo máximo. Ok, muy bien. Entonces, establecer prioridades, ¿verdad? Es decir, yo voy a buscar a Dios y cualquier cosa que estorbe mi relación con Dios, sea la comida, sea el trabajo,
sea una relación, voy a posponerlo, voy a ponerlo en pausa para dedicar toda mi atención, todo mi tiempo al Señor. Y de esa manera surgen en el corazón los que tú llamas ídolos. Ya sea la comida, ya sea el teléfono, ya sea una relación, ya sea de pronto la carne comienza a florecer, comienza a pedir lo que más desea tu alma. Y ese es un ejercicio muy bueno para saber qué está combatiendo contra Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. No lo hizo de esta manera como para examinar su corazón, sino lo hizo para estar preparado antes de comenzar su ministerio. Antes de salir a predicar, antes de salir a sanar, antes de hacer los grandes milagros que hizo, Él dijo, yo necesito enfocarme en mi relación con Dios, buscar a Dios de una manera extraordinaria. Y en ese tiempo vino entonces Satanás. Y esto es un principio que debes recordar. Satanás va a visitar tus devocionales. Satanás va a visitar tu oración, tu ayuno, tu alabanza, tu vigilia. Cuando tú te propongas buscar a Dios, no pienses que en ese tiempo, mientras estás orando, mientras estás leyendo la Biblia, Satanás está ajeno, o está distante, o está necesariamente... No, Él puede visitar, y va a venir interrupción, y van a venir llamados de la atención de otro lado, y va a haber manera en que Él va a tratar de arrastrarte lejos de esa intimidad con Dios. Si lo hizo con Cristo, créeme que lo va a tratar de hacer también con nosotros. No debemos ignorar sus maquinaciones. Antes de coger a sus discípulos, es sorprendente para mí que Jesús en Lucas capítulo 6 dice que pasó toda la noche orando. Wow, esa sí fue una oración intensa. No simplemente oró, Señor, guíame, o Señor, ¿quién tú crees? Señor, dame sabiduría. No, toda la noche orando. Y cuando nosotros leemos el original griego de pasó toda la noche, en la frase que se usa allí es la misma que se usaba cuando uno trabajaba durante toda la noche, como aquel que tenía un trabajo durante la noche. Es decir, que la oración de Jesús no fue recreo, no fue reposo, sino fue trabajo en el Señor, fue esfuerzo en el Señor. ¿Por qué? Porque tu oración, tu búsqueda de Dios es trabajo espiritual. Tú estás batallando espiritualmente. Tú estás logrando cosas espiritualmente. La oración es estado de guerra. Es campo de batalla. Crean eso. Hay cosas que no van a ocurrir en tu vida si tú no oras. Y hay cosas que van a ocurrir en tu vida porque tú estás orando. ¿Por qué va a ser así? Porque Dios lo ha decretado soberanamente. Él ha determinado darnos cosas si la pedimos. Y Él ha determinado privarnos de cosas si no la pedimos. Él ha determinado darnos si lo buscamos con clamor, con ardor, con persistencia, con constancia. Y ha dicho que va a retener promesas si no lo buscamos con esa misma pasión. Así que la oración es trabajo. La oración es guerra. La oración es ejercicio espiritual. Así, con esa intensidad, debemos buscarle a Él en oración. Jesús también oró antes de hacer milagros. En Juan capítulo 11, Jesús oró antes de resucitar a Lázaro. Ya Él sabía que Dios le había dado el poder, la autoridad para resucitar a Lázaro. Sin embargo, luego de pedir que la piedra se moviera, que le quitara la piedra en medio, Él alabó a Dios y dice, Padre, gracias porque tú me has escuchado. Yo sabía que tú lo ibas a hacer, pero lo estoy haciendo para que los demás crean que esto viene de ti. Amén. Y después dijo, Lázaro, ven fuera. Jesús también oró antes de concluir su ministerio. Ya cuando sabía que iba a dejar a sus discípulos, lo que tenía delante era la cruz, la muerte y la resurrección y regresar al Padre, Él pasó mucho tiempo orando por sus discípulos. El capítulo 17 de Juan es la oración más extendida de Jesús. Es todo un capítulo de Jesús orando por sus discípulos. Y no solo por sus discípulos, sino por nosotros que estamos aquí hoy, que hemos creído en el testimonio de sus discípulos. Jesús oró por nosotros en esa noche. Jesús oró antes de enfrentar la cruz. Y esta es una de las oraciones más intensas de Jesús.
Porque nosotros sabemos cómo después de aquella cena donde compartió el pan y el vino y cantaron un himno, ellos fueron al Monte de los Olivos. Jesús dejó a sus discípulos aparte, tomó a Pedro, Juan y Jacob, se lo llevó consigo más adelante. Le dijo, quédense aquí, oren por mí. Y él se separó más adelante solo y oraba. Y allí estuvo orando aproximadamente 1 hora. ¿Qué dijo Jesús durante esa hora? Muchas cosas que no sabemos, pero esto sí nos recoge la Biblia. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No creo que Jesús estuvo repitiendo esa misma frase durante 1 hora, pero ese era el sentido. Señor, voy a enfrentar la cruz. Hay otra manera. Es posible que tú hagas a última hora otra forma de salvación. Si es posible, pasa de mí esta copa. La muerte en la cruz. Pero una vez más, él rindiéndose con Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dame fuerza, dame gracia. Si esto es lo que tengo que hacer, Señor, que tu poder esté conmigo. Cuando él pasó esa hora orando, regresó a sus discípulos y le dijo, ¿por qué están durmiendo? ¿No han podido velar conmigo ni 1 hora? A la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Velen y oren para que no entren en tentación. Entonces el mismo Jesús, antes de enfrentar la cruz, su momento clima, antes de dar su vida, él dice, yo necesito a Dios. Yo tengo que enfrentar la cruz en comunión con el Padre. Vemos algo aún más extraordinario para mí, y es que lo último que Jesús dice en esta tierra, en su vida terrenal, es una oración. ¿Ustedes recuerdan cuál fue esa oración? Lo último que dijo Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, expiró. Y entregó su alma en las manos del Padre. Fue una oración, lo último que dijo Jesús. Ahora, esta es la segunda verdad y con esto termino. El Padre se reveló plenamente en la vida de Jesús porque disfrutaban de una íntima relación. En esa relación que tenía Jesús continua, íntima y profunda con Dios, él recibió las palabras, la instrucción, la doctrina que él podía enseñar. Ayúdenme a buscar estos 3 versículos, por favor. Nicole, ¿puedes leerme Juan 7:16? Elisa, Totoya, 12:49. Allá Isabel, Juan 17:8. ¿Ya lo tiene? Ok, adelante. Jesus answered them, my teaching isn't mine, but it is from the one who sent me. Muy bien, gracias, Nico. La enseñanza, mi enseñanza no es mía, sino de quién es, de aquel que me envió. El 12:49. For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. Mira eso. Dice, lo que yo hablo no es mío, sino que yo hablo todo lo que el Padre me mandó que dijera. No es solamente lo que conoció de Dios. Dios es así, asado. No es solo que Dios era el asunto, el gran tema de su conversación. No es solo eso, sino que lo que decía de Dios no era lo que él quería decir, sino lo que el Padre le mandaba decir en cada momento. Y el último versículo, Isabel. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En estos 3 versículos nos está dejando bien claro que lo que él aprendía en su comunión con Dios era lo que transmitía. Y que a la hora de discipular, a la hora de enseñar, él tenía la guía del Padre para escoger el tema y las palabras precisas para hablar. Por eso, en versículos como Mateo capítulo 7, allá al final del Sermón del Monte, él dice que las personas se asombraban de su doctrina. Porque hablaba no como los escribas fariseos, sino como aquel que tiene autoridad. ¿De dónde venía esa autoridad? ¿De dónde? Díganme ustedes. Del Padre. Porque era palabra de Dios lo que él decía.
Esa autoridad venía no solamente de que era palabra de Dios, sino que él estaba hablando en base a una experiencia que tenía con Dios. Y es muy diferente. Es muy diferente a hablar de un texto que tú te aprendes, de un libro que tú te aprendes y tú dices, no, yo aprendí tal cosa, no, yo leí tal cosa, a que tú tengas comunión con Dios y lo que aprendas de tu comunión con Dios, de tu experiencia con Dios, eso sea lo que digas. Porque no es lo mismo que yo hable de Washington a que yo hable de Leané. Por estar seguro que yo voy a hablar de Leané con más pasión, con más veracidad, con más autoridad que hablando de Washington. Porque Washington lo cogió desde YouTube o coge un libro, pero a Leané la tengo al lado. Y es de experiencia, de una relación que por supuesto va a tener mayor autoridad a la hora de hablar. Vamos a decir esta última verdad. Y las obras que hacía Jesús eran las que el Padre le daba para hacer. Vamos a leer. Alguien que no haya leído, por favor, que me ayude con estos versículos. ¿A quién me queda por acá? Juan 8:28. ¿Quién lo va a hacer? Yo puedo hacer. Ok. 10:37. Yo puedo hacer. Ok. Bueno, 37 y 38. Son dos nada más. Adelante, Abraham. Paso. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Muy bien. Nada hago por mí mismo. ¿Y el 10:37 y 38? Do not believe me unless I do the works of my Father. If I do them, even though you do not believe me, believe the works that you know and understand that the Father is in me and I in the Father. Gracias, Stanley. Allí Jesús está diciendo, bueno, yo le estoy enseñando y ustedes no creen lo que yo les estoy enseñando. Bueno, si no quieren creer lo que yo les estoy enseñando, crean en las obras que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque las obras dan testimonio de que ningún ser humano, ningún humano común y corriente puede hacer estas obras. Y que estas obras solamente vienen de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más, yo tengo una comunión tan íntima con el Padre, tan íntima con mi Padre, que las obras que yo hago, el trabajo del ministerio que yo hago, son obras directas de Dios. No hay humano que pueda hacer esto si Dios no está con él. Crean en estos milagros, crean en estas obras, porque ellas dan testimonio de que el Padre está conmigo. Amado hermano, muchacho, Jesús era 100% hombre. No 50 y 50, no, era 100% hombre. Tú pinchabas a Jesús y la sangre de Jesús era roja, por si no lo sabían. Jesús tenía que ir al baño, ¿ok? Por si no lo sabían. Jesús, cuando niño le enseñaron a tender la cama. Lo que quiero decirles es que Jesús es un hombre, o fue un hombre común y corriente. Ahora, en ese hombre común y corriente habitaba toda la plenitud de Dios. Porque no sé explicárselo, pero ese hombre era Dios con nosotros. Dios encarnado. Pero aquí hay un misterio que no puedo explicárselo. Y es que siendo Dios, no estimó, no valoró el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació. Él mismo se vació. No sé a qué grado, no sé de qué manera, no sé decírselo. Pero dice la Biblia que Él se vació de toda esa gloria divina y nació como un bebé. Ahora, como hombre, Jesús oró no para dejarnos un ejemplo, sino Jesús oró porque era la única manera que Él podía vivir la vida que vivió. Así de radical se lo puedo decir. Jesús oró porque lo necesitaba. No solo para dejarnos un ejemplo. La única manera en que Él fuera lleno del Espíritu Santo, la única manera que Él podía decir lo que dijo, la única manera que Él pudo hacer lo que hizo, es porque Él estaba en comunión con el Padre. Y esta es la gran pregunta. Si el Dios encarnado necesitó esa comunión íntima con el Padre para decir y hacer lo que Él hizo, ¿cuánto más nosotros? ¿No es verdad?
Si nosotros queremos conocer a Dios y hacer su voluntad, la única manera de hacerlo es estar conectado con el Padre, tener el alma abierta para conectarnos con el Padre en oración, en devoción, en adoración, buscándole con hambre, con sed de su presencia continuamente. Amén. Yo creo que en este momento tenemos que hacer una oración diciendo al Señor, que Padre, que tu gracia nos convenza de esto y que podamos buscarte con toda pasión, como nuestra mayor prioridad, como nuestra más grande necesidad. ¿Hay alguien que quiere guiarnos en esa oración? Heavenly Father, Lord, we pray to you at this time, Lord. We enter your presence, Lord, to glorify you, to honor you. Because of Jesus' blood, we're able to talk to you, Lord. Father, at this time I ask that each and every one of us, Lord, may seek you every single day. Lord, that we may look for you in the morning, throughout the day, at the end of the day, Lord. That we may be in your word, that we may be in prayer. Lord, it is a battle. It is a battle against our sin and our flesh, Lord, but give us Jesus' power, his power that he had, Lord, so you may use us as your servants in this life. Father, we pray to you. We ask that you give us mercy and grace so that every single day we may look for you, that we may take off any distraction, Lord, that is standing on the way of experiencing you, Father, and having a deep and intimate relationship with you, Lord. I ask you to forgive us for our sins. I thank you for Darwin's life, for the word that you have spoken through him, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.